Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos y agradecerles, como siempre, su compañía, su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas y redes sociales. Nos encuentran como Contrastando Ideas Noticias. Y bueno, pues como cada semana es un placer platicar con mi amigo Gustavo Rentería Villa. Gustavo, de veras, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, mi muy querido Julio? Al contrario, gracias por invitarme. Ya me convertí en cliente distinguido, ¿no? En invitado consuetudinario a este espacio, pero creo que es un espacio interesante de análisis. Cada día tienes más seguidores, Gracias. Por eso más reproducciones, y la maravilla de esa tecnología es que pues vamos al aire cuando la gente lo disponga, ¿no? En su auto, en su oficina, en el sofá preferido de la casa, se lo manda al amigo, al compadre, al familiar, ve las burradas que dijo tal invitado, ve, coincide conmigo, y esto pues arma opinión, claro, genera controversia y contrasta ideas, como el nombre de tu programa, querido Julio. Estoy a tus órdenes. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues obviamente ha generado polémica, ha levantado pues intereses pues encontrados en redes sociales, incluso en Presidencia de la República, la resolución de pues el Parlamento Europeo en el marco precisamente de esta violencia histórica, de esta impunidad lamentable que hoy viven los profesionales de la comunicación como tú. Hombres y mujeres que hacen de esta noble profesión, pues la verdad es que hoy hacen una labor muy importante, peligrosa, yo diría de las más peligrosas del mundo, y precisamente en esos términos la declaró el Parlamento Europeo, que bueno, pues en México, lamentablemente los periodistas y los defensores de los derechos humanos, pues están en una condición absolutamente de vulnerabilidad, y lamentablemente el gobierno de la Cuarta Transformación, pues no está haciendo mucho por atender, ni entender el fenómeno, ni prevenir esta lamentable cifra que crece día con día a nivel nacional, Gustavo. ¿Cuál es tu opinión al respecto como experto en medios de comunicación, como concesionario y como mexicano finalmente? Y si me permites también, como recientemente elegido presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Integral para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de México. A ver, una vez más, buenas noches a todos. Yo voy a dividir mi comentario, seré breve, en tres. El primero, el problema que todos conocen. Somos la nación más letal, más peligrosa para ejercer el periodismo. Claro. Organizaciones como la FAPERMEX, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, lleva una sangrienta contabilidad desde el año 2000 hasta el día de hoy, ¿no? Mediados de marzo. Y nos convertimos en el país donde más periodistas y atentados contra medios de comunicación suceden en el planeta. Inclusive, en este trayecto del 2000 al 2022, ha habido guerras de intervención, conflagraciones mundiales, como la que se está viviendo en este momento entre Rusia y Ucrania, claro. Y mueren más periodistas acá que allá donde hay guerras. Efectivamente, el presidente de la República, López Obrador, tiene un diagnóstico distinto a lo que tienen algunos. Oye, no, matan a periodistas humildes en zonas peligrosas por el narcotráfico, pero esto quizá es reciente con los últimos 5 o 6 casos. Claro. La realidad es que el documento que ofrece la FAPERMEX y otras instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, por citar solamente alguna, se ha demostrado que hay amedrentamiento, amenazas y asesinatos por parte del poder. Entiendas el poder
miembros de una alcaldía, el cabildo o el propio presidente municipal. ¿Y cuál es la desastrosa y grave situación que envuelve a todos? Es decir, hay un común denominador. Número uno, pues que queda en completa impunidad. A veces agarran ahí a un autor material, Bueno, pero lo importante cuando se está hablando de defensores de derechos humanos y periodistas es el autor intelectual. ¿Quién mandó matar? ¿A quién incomodó? ¿Y por claro. qué incomodó? ¿Y por qué contrató un gatillero eh, para matarlo? Bueno, estos números, estos datos, repito, los tiene la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, está muy bien documentado y si ustedes quieren más información, los invito a que los consulten. Ahora, número dos, el presidente López Obrador dice, espérate, pero somos distintos a Fox, somos distintos a Calderón, somos distintos a Peña Nieto, porque nosotros no censuramos. Nosotros no somos quien hablamos por teléfono a la familia Vargas para quitarle la chamba a López, a Carmen Aristegui. Claro. Y eso de que ahorita lleva varios días sin ir al programa Carlos Loret, yo no, ni Jesús Ramírez le va a hablar por teléfono a W Radio o a Grupo Prisa para que le quite la chamba a Loret. Aquí somos distintos. Critíquenme, digan lo que quieran, pero no es cierto. Y mientras eso sucedía, el Parlamento Europeo, que es, imagínense, una Cámara de Diputados, donde en lugar de tener distritos electorales donde confluyan los legisladores, por países y por población, aportan legisladores. En otras palabras, pues van unos de Francia, van otros de España, van otros de Portugal, van otros de Polonia, etcétera. Y se forma el Parlamento Europeo. Y ahí deciden una resolución donde comentan, pues México es el país más letal, más sangriento y donde se complican más las cosas que en cualquier otra parte del mundo para ejercer el periodismo. Y ayer, bueno, no ayer, a finales de semana, de la segunda semana de marzo, ya todos nos íbamos a dormir por ahí de las 11:15 de la noche, empieza a circular un comunicado del gobierno de la República dirigido al Parlamento Europeo. Nada más la primera frase es demoledora y hacía dudar a muchos, sobre todo en el mundo del fake news, que tuvimos que recurrir a las fuentes oficiales para confirmar el asunto. A los diputados del Parlamento Europeo, 2 puntos, basta de corrupción, mentiras e hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos, no sé si entiendan ese término allá en España, en Portugal, en Italia, pero como borregos aquí lo entendemos, a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos, para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Yo creo que esto lo redactó el presidente López Obrador, no sale de la Cancillería. No lo tuitea, que le encanta esta red social, a Marcelo Ebrard Casaubon. Esto tampoco sale desde la cuenta de Jesús Ramírez, que él andaba a esas horas todavía tuiteando otras cosas. Dudamos muchos. Bueno, hasta Fernández Noroña, que es uno de los más radicales de la 4T, diputado petista, dijo, no, esto no puede ser. Y dice, no me gustó el comunicado porque está durísimo, es poco diplomático. Imagínate para que Fernández Noroña diga que es poco diplomático el comunicado. Y le dice este comunicado, a ver, diputados europeos, esto ha dejado de ser tierra de conquista. Aquí hoy el 66% de los mexicanos apoya el proceso de transformación que encabeza el presidente López Obrador. Para la próxima, le dice el comunicado del gobierno de la República, infórmense, lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no lo olviden, aquí ya no es colonia, México es libre, independiente, soberano y rematan con una frase que le fascina al presidente,
quizá del personaje que más aplaude el presidente en la historia, que es Benito Juárez, con aquello de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto ha provocado pues una reacción en todo el mundo. Yo les platico, perdón que hable en primera persona, estoy casado con una catalana, ella pues siempre está atenta de lo que pasa en su tierra, y al otro día accionamos ahora por internet es muy sencillo, escuchamos la radio catalana y estaban entre burla, entre sorpresa en la radio europea de este comunicado. Así es de que poco diplomático, pero ¿qué provoca este tipo de comunicados? Que la base cercana a López Obrador diga, qué valiente presidente tenemos. No se deja ni de los españoles, ni de los gringos, ni de los europeos, y hoy sí tenemos presidente. Y otra vez el cuento de nunca acabar, ¿no? Esto nunca se hubiera atrevido. Fox recibía llamadas de tío Sam y corría al señor de Cuba. Y esto nunca se hubiera atrevido Calderón porque se robó la presidencia y además era un timorato. Y esto nunca se hubiera atrevido el galán de televisión que se casó con la gaviota de Peña Nieto. Este sí es presidente, este sí tiene valor histórico, este sí nos defiende. Y así estamos todos los días, en todas las áreas, en todos los rubros, en todos los temas posibles, y los que no son posibles los inventamos, y así estamos con la polarización del país, mi muy querido Julio. Gustavo, lamentable porque esta retórica, este discurso, esta estrategia de seguir polarizando al país, de seguir desinformando y confundiendo al pueblo bueno y sabio, mientras tanto la economía nacional, mientras tanto el sector productivo, los que sí pagamos impuestos, los que sí trabajamos, los que sí sufrimos y somos víctimas de la violencia, de la inseguridad y sobre todo de la impunidad y la corrupción, pues seguimos en este pantano de indiferencia, de incapacidad, de corrupción y sobre todo esta falta de empatía por parte del gobierno, esta falta de sensibilidad frente a las muertes de periodistas, de hombres y mujeres valientes que son fundamentales para nuestra democracia y que lamentablemente el gobierno federal pues lo sigue estigmatizando, lo sigue señalando, lo sigue pues descalificando un día y al otro también en sus conferencias mañaneras. Esto es preocupante porque la inversión extranjera, nacional y extranjera, evidentemente, pues se van. Y los empleos y la generación de empleos productivos, pues no se generan. Y en México la economía, la inflación en niveles históricos. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer el presidente de la República si se la pasa peleándose con todo el mundo y pues engañando a ese pueblo desinformado, a ese pueblo enajenado, a ese sector de la población que sigue creyendo leal y a ciegas frente a lo que expresa su presidente? Lamentable, Gustavo, que vivamos esta situación, esta circunstancia en donde el periodismo sigue siendo víctima, reitero, de la violencia, de la censura, de la delincuencia y ahora pues también de la indiferencia de un gobierno. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, yo creo que el presidente le está cumpliendo a su electorado. Es decir, tú has dicho violencia, ¿sí? Ha aumentado. Desempleo, sí, ha aumentado. Inversión extranjera directa, sí, se ha alejado. La gente pobre no vive mejor. Los problemas, mejor dicho, las grandes promesas de campaña prácticamente no se han cumplido. A ver, eso coincidimos tú y yo. Pero el presidente es un mago de la comunicación política y tiene a su base, tiene a su voto duro que no le falla, pero no le falla nunca. O sea, este comunicado está redactado, digamos, desde el búnker morenista, ¿no? Está redactado, yo diría, desde la computadora, o él lo dictó y una secretaria lo escribió. O sea, el presidente sabe perfectamente al terreno al cual se dirige y al público al cual le habla. A ver, desde el punto de vista diplomático,
desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de los cuidados que debe utilizar en las palabras, está hecho con los pies. Claro. Pero desde el punto de vista populista, el proceso de revocación de mandato del 10 de abril, el proceso de que va 4 o 5 arriba de las 6 gubernaturas que se van a dar, pensando en el 24, etcétera, el presidente es un mago de la comunicación política. Oye, Gustavo, pero ¿a qué costa? Oye, Gustavo, pero ve cómo estamos. A ver, son dos cosas distintas, claro, y muy discutible el tema. Pero el presidente le habla a su público. O sea, el presidente sabe que con esto sigue estando en 50 y tantos o en 60% de popularidad. Oye, pero a costa de la división nacional, a costa de la economía, a costa de la salud, no, ¿verdad? Bueno, no para un sector de la sociedad, pero sí para otro. Y ese, claro, sector de la sociedad que está encantado por el presidente, pues tiene su lógica. Viene de generaciones de gobiernos corruptos, de presidentes que no los visitaban en sus pueblos, de presidentes que se subían a Learjets para llegar a estas zonas, cortar un listón y después ya se ponían gel antibacterial y vámonos, ¿no? Que el fin de semana jugaban golf, que vestían con casimires italianos. Entonces, todo esto que estoy explicando habla de que hoy se identifican con su presidente. El presidente viaja en Viva Aerobús, el presidente come como nosotros, habla con nosotros, físicamente es con nosotros y los tiene encantados. Algunos dirán, ¿a costa de qué? Esa es otra historia. Yo lo que estoy diciendo es que, ¿por qué defienden tanto al presidente? Porque les habla al oído, porque les habla con sus palabras y por si fuera poco, se sienten muy arraigados a él porque no podemos entender el contexto. Cualquier extranjero que lee el comunicado y dice, no manches, ¿qué le pasó al presidente? ¿Estaba borracho? ¿Qué? No, tienes que circunscribirlo a los antecedentes tan cercanos que he nombrado, que es la era de Fox, y bueno, los 70 años del PRI, la era, claro, de Fox, la era de Calderón, la era peñanietista, y el por qué habla así y cómo viste así y por qué hace lo que hace el presidente de la República, mi muy querido Julio. Es lamentable que la libertad de expresión sea un rehén más de esta estrategia político-electoral. Es preocupante que la economía nacional, la paz social, la libertad de los mexicanos siga siendo víctima, reitero, de esta polarización, que como bien y acertadamente refieres y comparto contigo, pues es una magnífica estrategia de comunicación, es una hasta maquiavélica estrategia de pues, dividir, vencer y conquistar el ánimo, la voluntad y el corazón de su sector de la población que siguen, acertadamente, estoy de acuerdo contigo, siguen votando leal y a ciegas, a pesar de que estén hoy en peores condiciones de vida, a pesar de que les haya quitado beneficios y derechos, pues como en la última ocurrencia, desaparecerles las escuelas de tiempo completo, la gente a pesar de eso lo siguen adorando y tienes mucha razón, le van a seguir apoyando todas sus ocurrencias. Fíjate, divide y vencerás, eso viene desde Sun Tzu, ¿no? En el arte de la guerra. Claro. Pasó por Napoleón, antes por Julio César, después este filósofo italiano Maquiavelo. A ver, divide y vencerás. Y dime si no ha dividido y vencer, que ya rompió el va por México. Yo le quiero recordar algo al auditorio y ojo, no, por favor no me malinterpreten. No estoy aplaudiendo a López Obrador. Estoy diciendo que sí le ha funcionado su estrategia, como la que nombras, divide y vencerás. Le recuerdo al auditorio que hubo un partido político en México que tenía todo. Todo es presidente, 500 diputados, 108 senadores, 32 gobernadores y 1000 y tantos. Tenía todos los alcaldes a su servicio. Era el priato, ¿no? Lo llamaron, un poeta muy criticado, pero muy famoso, la dictadura perfecta. Claro. Hoy, mediados de marzo del 22, tiene 4 gobernadores,
de los cuales, así como la canción de los que me quedaban, ¿te acuerdas la Sí. tonadita? Le va a quedar dos. O sea, van a perder Coahuila y van a perder Hidalgo. Se va a quedar el poderosísimo PRI, se va a quedar con dos. Entonces el presidente tiene agarrado, mira, no sale en la cámara, tiene agarrado de ya sabes dónde a los priistas. Y los panistas están vueltos locos. O sea, Krill se siente candidato a la presidencia porque Marco Cortés no da una. Y Anaya, yo no sé si sea revancha o no, eso que lo digan los abogados, pero Anaya está inhabilitado jurídicamente para llegar a la boleta, ¿no? Y el PRD vale cero. No tiene gobernadores. No existe. Creo que tiene un alcalde que es, corrijo, tiene un senador que es el señor Mancera, que lo están haciendo así, manita de puerco. Sus dos más cercanos colaboradores están en el bote. Sí, claro. Hablo del señor Serna, ¿no? Entonces, el presidente desde el punto de vista político, claro, está a todo dar. Oye, pero esta es una burrada. Sí, pero desde el punto de vista político está a todo dar, porque ya lo decía, va a ganar 4 de 6, claro, va a ganar la revocación de mandato antes, hablo de gubernaturas, y en el 24 siento que va muy cómodo porque no hay oposición. Y pareciera que la oposición en este país es Carlos Loret de Mola, que le filtran videos, ¿no? Es decir, no existe la oposición, ¿no? Los medios de comunicación, Gustavo, tal parece que el contrapeso en este país, pues la batalla la han dado los líderes de comunicación, los líderes de opinión, los periodistas de investigación seria, realmente, no los que van y aplauden como focas allá a la mañanera, no todos, evidentemente no todos, pero hay mucha gente que le están aplaudiendo sus ocurrencias. El periodismo profesional, independiente, serio, es quien ha estado haciendo el contrapeso. Pero déjame interrumpirte, perdón, sé que ibas a plantear una idea y la interrumpí. Eso de ocurrencias, yo difiero. O sea, que la gente siga pensando que él hace todo al aventón y que este comunicado fue una... No. Es una estrategia debidamente pensada, repensada y rechecada para provocar esto. O sea, ¿qué provocó el comunicado? Que Julio Jiménez le diga a Rentería a las 6:30 de la mañana, oye, hermano, ya estás tomando café, sí. Oye, vamos con el tema del Parlamento Europeo. Claro. O sea, si tú tenías pensado hablar de la refinería o del Tren Maya te cambió la jugada. Y claro, todos en los noticieros matutinos, vespertinos, los de la noche, bla, 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 y los portales están hablando de ello. Entonces, yo no creo que sea una ocurrencia. Yo creo que es producto de un tema ideológico, de un programa político de gobierno para crear esto. Entonces, ¿qué dice el señor en Bosques de las Lomas? ¿Qué presidente tan burro? O sea, ¿cómo se atreve a...? O sea, me van a quitar la visa de mi abuelita, que yo soy español, ¿no? Me van a quitar la visa. Este es un presidente loco. Nos van a invadir los europeos con la OTAN a México, ¿no? Eso es lo que se piensa en un sector de la población. Pero en otro sector, bueno, voy a inventar. En la Sierra de Guerrero dicen, este sí es mi presidente. Este tiene pantalones, tamaños. Por primera vez ya no se deja que lo ningunen desde Europa. Peña Nieto hubiera entregado el cuerpo. Peña Nieto ya estaría ahorita mandando al canciller para entregar lo más íntimo de nuestro ser. No, este sí tiene pantalón, este sí tiene blanquillos. Entonces, decir que es ocurrente, yo no coincido, con todo respeto. Yo al contrario, lo hace de manera provocadora. A ver, el presidente ha salido 2 veces del país en 4 años de gobierno. 2 veces. Una fue, bueno, las 2 veces ha sido a Estados Unidos. Una a la Casa Blanca, en Washington, y otra a Nueva York. Y son viajes donde va en avión de línea. Se echa su cuernito de jamón en el aeropuerto. Nada de suburbans, nada de hoteles, nada de
nada. Y dice él, la mejor política exterior es la interior. Y él hace política internacional desde aquí. Pongo un solo ejemplo más para que el auditorio no me dé la razón, sino lo comprenda. El señor mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar a Evo Morales. Y trae a este personaje para acá y le da asilo político, le da alimento, y hoy es un héroe para un sector que piensa así. Segundo ejemplo, el día de la independencia trae al señor Díaz-Canel, el sucesor directo de los Castro, a hablar sobre democracia, para hablar de independencia en contra de los gringos, para hablar de que ya son otros tiempos. El único orador el 15 de septiembre. Bueno, ya para concluir, la primera línea internacional que va a aterrizar en el AIFA, en el aeropuerto, es una línea venezolana. Venezolana. ¡Ay, qué ocurrencia! No. ¿Cuál ocurrencia del gobierno? Es un mensaje que está mandando a Julio Jiménez, a la señora que lo odia en las lomas de Chapultepec, al empresario que lo requete contraodia en San Pedro Garza García, pero también a este grupo de seguidores que cree que es una gran transformación la que estamos viviendo comparada con la reforma, con la revolución y mucho antes con la independencia de México. Pues ahí está la conclusión, el análisis de una voz autorizada, de un analista Gracias, político, Julio. de un líder de opinión. Como siempre te agradezco, Gustavo, que nos hagas esta reflexión, que nos compartas tu análisis. Siempre es gratificante escuchar y enriquecedor escuchar pues de alguien que tiene el análisis muy puntual, la reflexión, reitero, muy objetiva, imparcial, sin filias ni fobias, pero sí con la objetividad que te caracteriza y con la contundencia que siempre has expresado. Gustavo Rentería, ¿algo más que desees agregar? ¿Algo más que desees decirle al gremio periodístico? ¿Algo que desees compartirle a el auditorio que nos está viendo y escuchando esta noche de viernes? Bueno, dos cuestiones. La primera, que como presidente recientemente electo del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que estoy comprometido. Yo no tengo armamento, yo no tengo autos blindados para repartir, ni escoltas para dotar a cada uno de los reporteros del Edomex, pero sí tengo entusiasmo. Estamos trabajando los 11 consejeros unidos. Por cierto, hace apenas unas horas rindió protesta de ley el nuevo fiscal, es decir, el procurador, ¿no?, del Estado de México, que junto con la ombudsperson, la encargada de los derechos humanos, junto con Rocío Oviedo, que es la encargada del mecanismo, junto con el secretario general del gobierno, el propio gobernador Alfredo del Mazo, vamos a trabajar juntos. Ojo, yo no soy funcionario público, ni recibo ningún sueldo, ¿no? A mí me eligió un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos. Y creo que estamos trabajando para que esto que es un común denominador a nivel nacional, por lo menos se contenga en el Estado de México. Esa es mi tarea, lo estoy haciendo con mucho entrega. Tenemos un WhatsApp, tenemos reuniones. Ahora la maravilla de estas plataformas nos permiten estar unidos. Estamos haciendo un plan de trabajo, porque no únicamente es actuar después de que amenazaron o mataron a alguien, no. Vamos a hacer recorridos para prevenir, o sea, que el periodista, el reportero, el defensor de derechos humanos tenga mecanismos para prevenir todas estas tragedias. Exactamente. Ahora. Y número dos, que creo que nos ha faltado entender al presidente de la República. O sea, ha rebasado a analistas políticos, ha rebasado a la oposición e inclusive ha rebasado a militantes de Morena. O sea, el presidente lleva 20 años haciendo política, mañana, tarde, moda y noche, inclusive dormido está pensando en política. Se está lavando los dientes, está pensando en política. Y el presidente, cada acto, cada coma redactada en este comunicado, por citar un ejemplo, cada palabra, cada acción en su mañanera va dedicada a un proceso, a ese proceso que podemos estar a favor o en contra,
pero él no desaprovecha cada segundo instante para hacer política para su movimiento. Repito, claro, ese movimiento puede ser bueno o malo desde mi perspectiva, pero él sí está haciendo política. Oye, Gustavo, ¿y le está funcionando? Desde el punto de vista político-electoral, rotundamente digo que sí. Claro. Oye, Gustavo, pero sí, porque la gente dice, ¿qué madriza le puso la oposición al López Obrador en las pasadas elecciones? ¿Cuál madriza? Ganó el control de la Cámara de Diputados y por ende tiene la chequera. Tiene el control del aparato legislativo, tiene el control, pues hay que decirlo, del fiscal general de la República, tiene el control de la Suprema Corte de Justicia, tiene 17 congresos locales que con eso puede hacer cambios constitucionales, va a tener para finales de este año, ¿qué digo para finales? Para verano de este año, 23 gobernadores, ya deshizo, la CONAGO la tiene a su favor, ya deshizo el Grupo Federalista y la GOAN, pues trabaja para él, ya deshizo al PRI, bueno, ya invitó a Quirino Ordaz de embajador, el amigo cercano de Alito, el señor Isaacs, gobernador o gobernador interino de Campeche, ya lo tiene trabajando de embajador en República Dominicana. No le dieron París, no le dieron Roma, no le dieron la capital portuguesa, le dieron República Dominicana. Yo creo que le dijeron, oye, plata o plomo, hermano, aquí está tu expediente, tu rancho, tus joyas, tu dinero no corresponde a lo que va. Oye, Gustavo, pero eso es una dictadura. A ver, esa es otra historia. Yo lo que estoy diciendo es que el presidente política y electoralmente le está funcionando su juego y trae locos a todos. Él va 25 comunicados adelante de nosotros. Ahora, concluyo diciendo que tienes razón cuando hablas de que lo medible en materia de gobernabilidad estamos de la chingada. Es decir, cómo está resintiendo el estómago el mexicano, la cartera el mexicano, la salud del mexicano, la educación, eso estamos de la fregada, porque esos índices hablan por sí solos, son números fríos y que será juzgado el presidente de la República en la historia, porque pues lo que él había prometido, inflación, bla, 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 está completamente reprobado. Quizá vamos a estarnos peleando en 25 años aquí tú y yo, Julio. Yo ya tengo canas, tú eres muy joven, pero yo quizás ya más encorvado y con mi bastón, habrá un sector muy importante de la ciudad que en 25 años lo siga defendiendo, pero transformó al país, pero era distinto a Peña Nieto. Creo que esto no nos ha permitido todavía entender al presidente que va muy adelantado en materia política y electoral, mi querido Julio. Sin lugar a dudas, es gratificante escuchar tu análisis, reitero. Gracias, amigo. Nos enriqueces y nos das luz frente a una opinión, reitero, con absoluta objetividad, imparcialidad y profesionalismo. Gustavo Rentería Villa, te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Mis respetos en casa, saludos a tu señor padre, por favor, a don Teodoro. Y como siempre, sigamos contrastando ideas. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo a tu auditorio, muy buenas noches a todos. No le